El mundo de Pamela se hace añicos cuando descubre a una recién nacida abandonada en la puerta de la lujosa mansión donde trabaja como ama de llaves. Los desesperados llantos de la niña perforan el frío aire de la mañana, mientras la lluvia cae sin piedad. Sin dudarlo, Pamela envuelve a la bebé en su chal y la lleva adentro, solo para encontrar a sus empleadores, una pareja adinerada, haciendo las maletas para un viaje de emergencia al extranjero. Cuando ven a la niña, acuerdan contactar a las autoridades a su regreso en 2 semanas. Hasta entonces, Pamela debe cuidar de la bebé. Lo que comienza como un arreglo temporal se transforma en un viaje de 15 años de amor incondicional, sacrificios desgarradores y redención inesperada. Bienvenido y disfruta de la historia. El llanto resonó en el aire húmedo de aquella madrugada. Pamela detuvo sus pasos automáticamente. Eran las 5 de la mañana y acababa de llegar a su trabajo en Villa Esperanza, la imponente mansión situada en lo alto de una colina con vistas al mar Mediterráneo en Barcelona. Como cada día durante los últimos 15 años, Pamela, la ama de llaves de la propiedad, había llegado antes del amanecer para preparar el desayuno de los señores Montero, pero aquel sonido cambió para siempre su rutina. Se detuvo frente a la ornamentada puerta principal, protegida por el amplio porche de mármol. La lluvia caía con fuerza, formando cortinas de agua que descendían desde el tejado. El llanto volvió a escucharse, más débil esta vez. Pamela dejó su paraguas apoyado contra la pared y se acercó al origen del sonido. Allí, protegida apenas por el techo del porche, había una pequeña canasta de mimbre. Dentro, envuelta en una manta húmeda por la lluvia que había logrado colarse, se encontraba una bebé recién nacida. Su piel estaba enrojecida y sus puñitos cerrados temblaban con cada sollozo. Pamela contuvo la respiración. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. A sus 50 años, jamás había esperado encontrarse en una situación así. Con movimientos instintivos, se quitó el chal que llevaba para protegerse del frío y envolvió a la pequeña criatura, acunándola contra su pecho. «Tranquila, pequeña, tranquila», murmuró con ternura mientras abría la puerta con su llave maestra. El interior de la mansión contrastaba dramáticamente con la tormenta exterior. Lámparas de cristal, suelos de mármol pulido y mobiliario de diseño creaban un ambiente de opulencia calculada. Pamela avanzó por el recibidor hacia la cocina, donde encendió la calefacción y comenzó a calentar agua. La niña había dejado de llorar, pero sus mejillas seguían húmedas y frías. Mientras improvisa una manta seca con un paño de cocina limpio, escuchó pasos apresurados en la escalera principal. El señor Alejandro Montero apareció seguido de su esposa Claudia, ambos vestidos elegantemente a pesar de la hora temprana. «Pamela, ¿qué ocurre?» «Escuchamos un llanto», dijo Alejandro, deteniéndose abruptamente al ver al bebé en brazos de su ama de llaves. Claudia Montero se llevó una mano a la boca, perpleja. «¿Qué significa esto?», preguntó con evidente desconcierto. «La encontré abandonada en la puerta, señora», explicó Pamela, meciendo suavemente a la niña. «Acaba de dejar de llorar». Los Montero intercambiaron miradas de preocupación. Pamela pudo ver que ambos llevaban maletas de viaje. «Esto no podría haber ocurrido en peor momento», suspiró Alejandro, pasándose una mano por el cabello, perfectamente peinado. «Tenemos que tomar un vuelo a Singapur en 3 horas. Nuestro proyecto de expansión está en crisis». Claudia se acercó a Pamela y observó a la bebé con una mezcla de curiosidad y distancia. «Debemos llamar a servicios sociales», dijo finalmente. «Por supuesto, señora», respondió Pamela. «Puedo ocuparme de eso ahora mismo». «No», intervino Alejandro. «No podemos retrasar nuestra salida,
y este asunto requeriría declaraciones, papeleo. No tenemos tiempo. Estaremos fuera al menos 2 semanas. Un silencio incómodo llenó la cocina. La bebé se removió ligeramente en brazos de Pamela, quien la apretó instintivamente contra su pecho. «Pamela», dijo finalmente Claudia, con tono resolutivo, «tendrás que cuidar de ella hasta nuestro regreso. Entonces contactaremos a las autoridades correspondientes y resolveremos este asunto adecuadamente». La propuesta dejó a Pamela sin palabras. Miró a la pequeña criatura en sus brazos y sintió una extraña mezcla de temor y emoción. A su edad, habiendo renunciado hacía mucho a la esperanza de tener hijos propios, jamás había imaginado tener la oportunidad de cuidar a un bebé. «¿Está segura, señora?», preguntó con voz débil. «Absolutamente», respondió Claudia, ya dirigiéndose hacia la puerta. «Eres la persona más responsable que conocemos. Utilizarás la habitación de invitados durante estas semanas. Te dejaremos dinero para lo que necesites». Alejandro asintió, sacando su billetera y dejando varios billetes de alta denominación sobre la mesa de la cocina. «Compra lo necesario para la niña. Te llamaremos cuando lleguemos a Singapur». Y tan rápido como habían aparecido los Montero, se despidieron y partieron, dejando tras de sí el eco de la puerta principal, cerrándose. Pamela permaneció inmóvil en medio de la cocina, sosteniendo a la bebé que ahora dormía plácidamente, ajena al extraño giro que acababa de dar su destino. Pamela observó el rostro sereno de la pequeña. ¿Quién podría abandonar a una criatura tan indefensa? ¿Qué circunstancias habrían llevado a tal desesperación? En su mente surgieron 1000 preguntas, pero en su corazón solo había espacio para una certeza. Haría todo lo posible por proteger a esta niña durante el tiempo que estuviera a su cuidado. Con delicadeza limpió el rostro de la bebé usando un paño humedecido con agua tibia. La niña tenía una ligera pelusilla rubia sobre la cabeza y al tocar suavemente su mejilla, abrió los ojos. Pamela contuvo la respiración al encontrarse con una mirada de un azul tan profundo que parecía contener todo el cielo de Barcelona. «Hola, pequeña», susurró Pamela. «Parece que estaremos juntas un tiempo». La niña parpadeó, como si intentara enfocar a la desconocida que la sostenía. Por un breve instante, Pamela tuvo la impresión de que la bebé la reconocía, que entendía el pacto silencioso que acababan de formar. «Necesitarás un nombre», murmuró. «Te llamaré Tania. Siempre me ha parecido un nombre lleno de luz». Mientras pronunciaba estas palabras, se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de asumir. Hacía décadas que no cuidaba de un recién nacido y nunca lo había hecho sola. Tendría que comprar pañales, fórmula, ropa, pero esos eran solo los aspectos prácticos. Lo que realmente la aterraba y emocionaba a partes iguales era la responsabilidad emocional, la conexión que inevitablemente formaría con esta pequeña durante las próximas semanas. Lo que Pamela no podía saber en ese momento, mientras la lluvia seguía golpeando los ventanales de Villa Esperanza, era que aquel arreglo temporal se convertiría en un viaje de 15 años. Un camino de amor incondicional, sacrificios desgarradores y, finalmente, una redención que ninguno de los involucrados podría haber imaginado en aquella fría mañana de marzo. Las primeras 48 horas fueron un torbellino de actividad. Pamela transformó una de las habitaciones de invitados en un improvisado cuarto de bebé, utilizando el dinero dejado por los Montero para adquirir lo esencial: un Moisés, pañales, fórmula, mantas y varias mudas de ropa. La pequeña Tania parecía tener apenas unos días de vida, y Pamela tuvo que recurrir a sus recuerdos del tiempo en que había ayudado a su hermana menor con sus sobrinos, hacía más de 20 años. Las noches fueron especialmente difíciles.
Tania se despertaba cada 2 horas, hambrienta o incómoda, y Pamela aprendió rápidamente a funcionar con mínimos fragmentos de sueño. A pesar del cansancio, cada vez que sostenía a la niña contra su pecho mientras le daba el biberón, experimentaba una plenitud que hacía tiempo no sentía. Durante aquellos primeros días, Pamela examinó cuidadosamente la canasta en la que habían abandonado a Tania, buscando alguna pista sobre su origen. No había nota explicativa, ningún objeto personal, solo la manta húmeda en la que estaba envuelta. Habría sido una madre desesperada, una adolescente asustada, o quizás alguien que conocía la mansión y sabía que allí la pequeña podría encontrar refugio. Al finalizar la primera semana, los Montero llamaron para informar que su crisis empresarial era más grave de lo anticipado. Su estancia en Asia se extendería indefinidamente. Cuando Pamela mencionó a la bebé, hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. ¿Has contactado ya con servicios sociales?, preguntó finalmente Claudia. No, señora, respondió Pamela. Estaba esperando sus instrucciones. Otro silencio. Verás, Pamela, la voz de Alejandro sonaba distante y preocupada. Nuestra situación aquí es complicada. El imperio que construimos está en riesgo de colapsar. No podemos ocuparnos de ese asunto ahora. Entiendo, señor. Te enviaremos dinero adicional, añadió Claudia, y los papeles necesarios para que puedas actuar como tutora temporal. Será más sencillo así, hasta que podamos resolver esto apropiadamente. Esa noche, mientras Tania dormía plácidamente en su Moisés, Pamela contempló su rostro angelical bajo la suave luz de la lámpara. ¿Qué significaba realmente apropiadamente en esta situación? Para los Montero, probablemente implicaba entregar a la niña a las autoridades una vez regresaran. Pero para Pamela, que había pasado apenas 7 días con la pequeña, la idea de separarse de ella comenzaba a resultar dolorosa. A medida que pasaban las semanas, la noticia de la bebé bajo el cuidado de Pamela se extendió por el exclusivo vecindario. Las reacciones fueron variadas, pero predominantemente negativas. En el parque cercano, donde Pamela comenzó a llevar a Tania para breves paseos, las miradas de desaprobación eran evidentes. ¿Es cierto que estás criando a una niña abandonada?, le preguntó una tarde Dolores, esposa de un conocido cirujano y vecina de los Montero. Pamela asintió, mientras mecía suavemente el cochecito donde Tania dormía. Temporalmente, respondió con cautela. Dolores arrugó la nariz, como si hubiera percibido un olor desagradable. No me parece apropiado. Una empleada doméstica criando a una niña. ¿Qué futuro puede ofrecerle?, murmuró lo suficientemente alto para que otras madres cercanas la escucharan. Seguramente las autoridades deberían intervenir. Aquellas palabras, aunque crueles, planteaban una pregunta legítima que atormentaba a Pamela. ¿Qué futuro podía ofrecerle ella a Tania? A sus 50 años, con un modesto salario como ama de llaves, sin un hogar propio y sin familia cercana, tenía derecho a aferrarse a esta niña. La respuesta llegó inesperadamente una semana después, cuando un representante de servicios sociales apareció en Villa Esperanza. Una denuncia anónima había alertado sobre la situación irregular de Tania. Necesitamos verificar las condiciones en las que se encuentra la menor, explicó la trabajadora social, una mujer de Nindocentos, mediana edad con expresión severa. Sin documentación apropiada, me temo que tendremos que llevarla a un centro de acogida mientras se investiga el caso. El pánico se apoderó de Pamela. En apenas un mes, Tania se había convertido en el centro de su universo. La idea de entregarla a desconocidos, por muy profesionales que fueran, le resultaba insoportable. Los señores Montero me han autorizado como tutora temporal,
intentó explicar, mostrando los documentos enviados desde Singapur. La niña está bien atendida. La trabajadora social revisó los papeles con escepticismo. Esto no es suficiente sin la presencia física de los propietarios de la vivienda. Además, necesitamos evaluar si usted cumple con los requisitos para ser tutora, su edad, sus ingresos, su situación familiar. Pamela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Estaba a punto de perder a Tania. Disculpen la intromisión. La voz, firme y decidida, provenía de la puerta de entrada que Pamela había dejado entreabierta. Allí, apoyada en un bastón de madera tallada, se encontraba doña Carmen Ribalta, la respetada maestra de escuela jubilada que había educado a varias generaciones de barceloneses, incluidos algunos de los vecinos más influyentes. «Conozco a Pamela Soler desde hace más de 15 años», continuó doña Carmen, avanzando hacia la sala donde se desarrollaba la tensa conversación. «Es una mujer ejemplar, honesta y dedicada. Si ella se ha comprometido a cuidar de esta niña, puedo asegurarles que estará en las mejores manos posibles». La presencia de doña Carmen, figura venerada en la comunidad, cambió completamente la dinámica de la situación. Durante la siguiente hora, la anciana maestra defendió apasionadamente a Pamela, relatando anécdotas sobre su carácter y compromiso. Finalmente, la trabajadora social accedió a conceder un periodo de evaluación, permitiendo que Tania permaneciera bajo el cuidado de Pamela mientras se realizaban los trámites necesarios. «No sé cómo agradecerle», murmuró Pamela cuando la funcionaria se marchó. Doña Carmen observó a la pequeña Tania, que jugaba con un sonajero en su Moisés. «No me agradezcas, Pamela. Te he observado durante años, cuidando esta casa con una dedicación que va más allá del deber. Siempre supe que serías una madre excepcional si se te diera la oportunidad». Hizo una pausa y añadió con una sonrisa cómplice: «Además, siempre he desconfiado de esas personas que creen que solo el dinero y la posición social otorgan el derecho a criar a un niño». Aquella noche, después de acostar a Tania, Pamela tomó una decisión trascendental. La pequeña casita de jardín, abandonada en la parte trasera de la propiedad, originalmente diseñada como vivienda para el jardinero, podría convertirse en un hogar para ambas. Era modesta, pero acogedora, con espacio suficiente para una habitación principal, un pequeño dormitorio adicional, una cocina, comedor y un baño. Durante las semanas siguientes, Pamela dedicó cada minuto libre a renovar la casita. Limpió, pintó, reparó goteras y acondicionó el espacio para hacerlo habitable y seguro para un bebé. Mientras tanto, los Monteros seguían en Asia, enviando dinero regularmente, pero mostrando poco interés por los detalles cotidianos de la vida de Tania. Firmaron los documentos necesarios para la tutela temporal, aparentemente aliviados de tener una solución para lo que consideraban un inconveniente. Para mantener a Tania y cubrir los gastos adicionales, Pamela comenzó a trabajar en el turno matutino de la panadería local, antes de cumplir con sus obligaciones en Villa Esperanza. Los fines de semana, vendía manteles y servilletas bordados a mano en el mercado del barrio, una habilidad que había aprendido de su abuela. Su día comenzaba a las 4 de la madrugada y no terminaba hasta bien entrada la noche, cuando finalmente se permitía desplomarse en la pequeña cama de la casita, agotada pero con una extraña sensación de plenitud. A pesar del cansancio, cada noche antes de dormir, Pamela leía a Tania cuentos tradicionales catalanes que habían pasado de generación en generación en su familia. Historias de valientes pescadores, hadas de los bosques pirenaicos y princesas que salvaban a sus reinos con ingenio y compasión. Aunque la pequeña aún no podía comprender las palabras,
Pamela estaba convencida de que aquellos relatos forjarían en ella un sentido de pertenencia a una tradición y una cultura. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. A medida que Tania crecía, Pamela introducía en su vida las ricas tradiciones culturales de Cataluña. La llevaba a la celebración anual de la primavera en la playa de la Barceloneta, donde los locales arrojaban pétalos de flores al mar Mediterráneo para atraer la buena fortuna. Le enseñó a preparar las infusiones medicinales tradicionales para aliviar pequeños malestares, utilizando hierbas que cultivaban juntas en el diminuto jardín de su casita. Cada 23 de abril, durante la festividad de Sant Jordi, compraban un libro y plantaban una rosa en su jardín, cumpliendo con la tradición más romántica de Barcelona. La tradición que más ilusionaba a Tania era la de escribir deseos en pequeños trozos de papel y atarlos a las ramas del antiguo roble de la plaza principal. A sus 4 años aún no sabía escribir correctamente, pero dibujaba símbolos que para ella representaban sus anhelos más profundos. «¿Qué has pedido este año, cariño?», le preguntó Pamela mientras observaban cómo su papelito se mecía con la breve brisa marina. Tania sonrió, mostrando el hueco donde había perdido su primer diente de leche. «Pedí que tú y yo estemos juntas para siempre», respondió con la sencilla honestidad de la infancia. Pamela sintió una punzada de emoción y temor entremezclados. Después de 4 años, los Monteros seguían en Asia, comunicándose esporádicamente y enviando dinero. La tutela temporal se había renovado sin complicaciones, pero Pamela vivía con el constante temor de que un día los propietarios de Villa Esperanza regresaran y reclamaran la casa, obligándolas a buscar otro lugar para vivir, o peor aún, que decidieran que era hora de resolver la situación de Tania de manera apropiada. Estos temores se intensificaron cuando Tania alcanzó la edad escolar. Su inteligencia excepcional se hizo evidente desde los primeros días de clase. Su maestra, impresionada por su capacidad para absorber conocimientos y su curiosidad insaciable, solicitó una reunión con Pamela. «Tania tiene un potencial extraordinario», explicó la profesora. «Creo firmemente que debería asistir a la Academia Sant Jordi. Allí podrían nutrir adecuadamente su talento». Pamela conocía la Academia Sant Jordi por reputación. Era una institución prestigiosa que educaba a los hijos de la élite barcelonesa. Su programa académico destacaba por su excelencia, pero las cuotas estaban completamente fuera del alcance de una ama de llaves con 2 empleos adicionales. «Agradezco su recomendación», respondió Pamela con una sonrisa triste. «Pero me temo que no podría costear esa educación». La profesora apretó los labios, claramente decepcionada. «Existen algunas becas, aunque son extremadamente competitivas. Tania tendría posibilidades, pero necesitaría preparación adicional para los exámenes de admisión». Durante las semanas siguientes, Pamela dedicó cada minuto libre a preparar a Tania para los exámenes. Sacrificó horas de sueño para estudiar junto a la niña, consultar libros en la biblioteca pública y contratar a un estudiante universitario para sesiones adicionales de matemáticas y ciencias. El dinero era escaso, pero Pamela estaba determinada a proporcionar a Tania todas las oportunidades posibles. Finalmente, tomó la decisión más difícil: vender su posesión más preciada, un antiguo medallón de plata que contenía la única fotografía de sus padres. Aquel relicario familiar había sido su talismán durante décadas, un recordatorio tangible de sus raíces y su identidad. Sin embargo, el futuro de Tania era más importante que cualquier objeto material. El sacrificio
valió la pena. Tania obtuvo una de las escasas becas parciales para la Academia San Jordi. La niña floreció académicamente en su nuevo entorno, destacando especialmente en ciencias y literatura. Sin embargo, su integración social resultó más complicada. Los niños privilegiados de la academia no tardaron en identificar a Tania como diferente. ¿Es cierto que vives en una casita de jardín?, le preguntó una compañera durante el recreo con tono despectivo. Mi madre dice que tu tutora es la criada de los Montero. Tania, con apenas 6 años, pero una dignidad sorprendente, levantó la barbilla. Mi madre es ama de llaves, no criada, corrigió con firmeza, y nuestra casa es pequeña pero muy bonita. A pesar de su valentía, aquellos comentarios hirientes afectaban a Tania más de lo que dejaba ver. Una tarde regresó a casa con los ojos enrojecidos por el llanto contenido. ¿Por qué vivimos así, mamá?, preguntó mientras Pamela trenzaba su cabello rubio ceniza. Mariona tiene 3 casas. Alex viaja a Disney cada verano. ¿Por qué nosotras somos diferentes? Pamela sintió que su corazón se encogía. Era la primera vez que Tania la llamaba mamá. Un título que secretamente anhelaba, pero que nunca había fomentado, consciente de la complejidad de su situación. Somos diferentes, mi niña, porque cada familia tiene su propia historia, respondió con cuidado. Algunas personas tienen más posesiones materiales, es cierto, pero lo que nosotras tenemos es igualmente valioso. Tenemos amor, tenemos tradiciones, tenemos nuestra pequeña casa llena de libros y plantas, y nos tenemos la una a la otra. Tania pareció reflexionar sobre estas palabras mientras jugueteaba con la borla del cojín que sostenía en su regazo. ¿Sabes qué me dijo la señorita Mercé hoy? Que soy la estudiante más brillante que ha tenido en años. Dijo que algún día podré ser lo que yo quiera ser. Hizo una pausa y añadió con determinación. Cuando sea mayor, construiré una casa enorme para las dos, con un jardín lleno de flores y una biblioteca con tantos libros que necesitaremos escaleras para alcanzarlos. Pamela sonrió, conmovida por la inocencia y la ambición de aquella promesa infantil. Sin embargo, la conversación dejó una inquietud persistente en su corazón. Estaba limitando el potencial de Tania por su propia condición económica y social. ¿Sería más feliz la niña con una familia que pudiera ofrecerle viajes, experiencias y oportunidades que Pamela jamás podría costear? Estas preguntas se volvieron dolorosamente relevantes cuando, sin previo aviso, un nuevo acontecimiento alteró la frágil estabilidad que habían construido. Ricardo, el nuevo encargado de mantenimiento contratado por los Montero para supervisar ocasionalmente la propiedad, descubrió la existencia de Tania durante una visita rutinaria. Intrigado por la presencia de juguetes infantiles y libros escolares en la casita del jardín, informó a los propietarios. Una semana después, Pamela recibió una llamada que temía desde hacía 6 años. Los Montero regresarían a Barcelona. Su imperio empresarial se había recuperado parcialmente y ahora planeaban pasar temporadas en España mientras continuaban con sus negocios internacionales. La primera reunión fue tensa e incómoda. Alejandro y Claudia, apenas envejecidos por el paso del tiempo gracias a tratamientos cosméticos exclusivos, se sorprendieron al conocer a la Tania de 6 años. La pequeña, ahora una niña elocuente y segura de sí misma, les saludó con la educación que Pamela le había inculcado, pero mantuvo una distancia emocional evidente. Es impresionante, comentó Claudia, observando a Tania con una mezcla de curiosidad y admiración. Ricardo nos informó de sus logros académicos. Pamela permaneció en silencio, con una mano protectora sobre el hombro de Tania. Los Montero inspeccionaron la propiedad,
elogiando su impecable mantenimiento. Finalmente, solicitaron hablar a solas con Pamela. Nos sentimos profundamente impresionados, Pamela, comenzó Alejandro, una vez que Tania se retiró a leer en el jardín. Has mantenido nuestra propiedad en perfectas condiciones mientras cuidabas de la niña. Es realmente admirable. Claudia asintió, tomando un sorbo de su té. Sin embargo, ahora que hemos regresado y nuestra situación se ha estabilizado, creemos que es momento de regularizar la situación de Tania de manera permanente. Pamela sintió que su corazón se detenía. Había temido este momento durante 6 años, pero la realidad superaba sus peores pesadillas. ¿Qué tienen en mente, señora?, preguntó con voz apenas audible. Alejandro y Claudia intercambiaron una mirada cómplice antes de continuar. Nos gustaría adoptarla formalmente, declaró Alejandro. Podemos ofrecerle una vida privilegiada, educación en las mejores instituciones internacionales, viajes culturales, conexiones sociales que le abrirán puertas en el futuro. Por supuesto, reconocemos tu dedicación todos estos años, añadió Claudia rápidamente. Te ofreceríamos un generoso paquete de compensación, lo suficiente para que puedas comprar una casa propia y vivir cómodamente. Podrías incluso iniciar ese pequeño negocio de bordados del que nos habló Ricardo. Pamela sintió que le faltaba el aire. La oferta era tentadora desde una perspectiva puramente racional. Los Montero podían darle a Tania oportunidades que ella jamás podría proporcionar. Una educación internacional, viajes, contactos, una herencia sustancial. ¿Tenía derecho a privar a la niña de ese futuro brillante solo por su propio apego emocional? Necesito tiempo para pensar, murmuró finalmente. Los Montero asintieron comprensivamente. Por supuesto, tómate esta noche para reflexionar. Mañana discutiremos los detalles. Aquella noche, Pamela no pudo conciliar el sueño. Mientras Tania dormía plácidamente en la habitación contigua, ella repasaba mentalmente cada momento compartido durante los últimos 6 años. El primer diente, los primeros pasos, la primera palabra, libro apropiadamente, las pesadillas consoladas, las rodillas raspadas curadas con besos, las historias antes de dormir. ¿Cómo podría renunciar a todo eso? Pero también pensaba en las limitaciones que Tania enfrentaba bajo su cuidado. Las vacaciones modestas en la costa catalana en lugar de viajes internacionales. La bicicleta de segunda mano en lugar de la última tecnología. El futuro incierto en lugar de un camino despejado hacia el éxito. Hacia el amanecer, exhaustada por el torbellino emocional, Pamela finalmente tomó una decisión. Hablaría con Tania. Le explicaría la situación con honestidad adaptada a su edad y juntas decidirían qué hacer. Al fin y al cabo, aunque solo tuviera 6 años, Tania merecía tener voz en las decisiones que afectarían tan profundamente su vida. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando Pamela se levantó y fue a despertar a Tania para el desayuno, encontró la habitación de la niña vacía. Sobre la cama perfectamente hecha había una nota escrita con letra infantil, pero decidida. No quiero ser vendida a extraños. No me busquen. El pánico se apoderó de Pamela. Corrió hacia la mansión principal para informar a los Montero, quienes de inmediato organizaron un grupo de búsqueda. Se notificó a la policía local, se imprimieron fotografías de Tania y se peinó el vecindario. Pamela sentía que su mundo se desmoronaba. ¿Habría escuchado Tania la conversación de la noche anterior? ¿Se sentía traicionada por la persona que consideraba su madre? Pasaron 3 días de angustiosa búsqueda, 3 días en los que Pamela apenas comió o durmió, recorriendo incansablemente las calles de Barcelona, visitando los lugares favoritos de Tania, la biblioteca pública, el parque con el viejo roble, la heladería donde celebraban los logros escolares de la niña.
Fue la vendedora de flores del mercado quien finalmente proporcionó la pista crucial. ¿La niña rubia con ojos azules? Sí, la vi con el viejo Joaquín hace 2 días, comentó mientras rociaba sus ramos. Parecían muy concentrados en su conversación. Joaquín Mariné era un anciano pescador jubilado que vivía en una modesta casa cerca del puerto. Pamela lo conocía vagamente de sus visitas al mercado dominical, donde el hombre vendía ocasionalmente amuletos marineros tallados en madera de deriva. ¿Qué relación podría tener con Tania? Cuando Pamela y los Montero llegaron a la pequeña vivienda azul de Joaquín, encontraron a Tania sentada tranquilamente en la terraza, observando el mar, mientras el anciano le enseñaba a anudar una cuerda marinera. La niña no parecía asustada ni alterada, sino extrañamente serena para alguien que había huido de casa. ¡Tania!, exclamó Pamela, corriendo hacia ella con lágrimas de alivio. La niña se volvió, su expresión transformándose en una mezcla de culpabilidad y determinación. «No quiero irme con ellos, mamá», dijo con firmeza, señalando a los Montero. «No quiero ser adoptada por personas que ni siquiera me conocen». Joaquín, un hombre de rostro curtido por el sol y el viento marino, se puso de pie lentamente. «La pequeña vino por su propia voluntad», explicó con calma. «Nos conocemos desde hace meses. Le he estado enseñando a navegar por las estrellas, como hacíamos los viejos marineros antes de que existieran todos esos aparatos modernos». Esta revelación sorprendió a Pamela. ¿Cómo era posible que Tania hubiera formado esta amistad sin que ella lo supiera? Aparentemente, durante sus trayectos de regreso de la academia, Tania había comenzado a visitar el puerto, fascinada por los barcos y el mar. Allí había conocido a Joaquín, quien le contaba historias de sus viajes por el Mediterráneo y le enseñaba conocimientos marineros transmitidos por generaciones. Esta amistad secreta representaba la primera de muchas pequeñas independencias que Tania comenzaba a reclamar al acercarse a la adolescencia. Era un recordatorio para Pamela de que la niña estaba creciendo y desarrollando una identidad propia más allá de su relación con ella. Durante los 3 días que pasó en casa de Joaquín, Tania había tenido tiempo para reflexionar sobre su situación. En un rincón de la pequeña vivienda había descubierto un diario perteneciente a Pamela, que la mujer había llevado consigo durante sus desesperadas visitas al anciano en busca de información sobre Tania. En sus páginas encontró meticulosos registros de cada hito de su infancia: el primer diente, la primera palabra, el primer día de escuela. También encontró anotaciones detalladas sobre los sacrificios que Pamela había realizado por su felicidad, las horas extras trabajadas para pagar clases adicionales, la venta del medallón familiar para costear su educación, los pequeños lujos personales a los que había renunciado para que Tania pudiera tener libros, ropa adecuada y ocasionales salidas culturales. «Encontré tu diario, mamá», confesó Tania mientras regresaban a Villa Esperanza. «Lo siento, no debí leerlo, pero ahora entiendo todo lo que has hecho por mí». Los Montero, que caminaban unos pasos por detrás para dar a madre e hija cierta privacidad, intercambiaron miradas significativas al escuchar esta conversación. Esa noche, Alejandro y Claudia presenciaron la emotiva reconciliación entre Pamela y Tania. Observaron cómo la niña se acurrucaba en el regazo de su madre adoptiva mientras ésta le leía un cuento, como habían hecho cada noche desde hace 6 años. Vieron la confianza absoluta en los ojos de Tania cuando miraba a Pamela y el amor incondicional que irradiaba la mujer que había sacrificado tanto por la felicidad de una niña que ni siquiera era de su sangre. A la mañana siguiente, los Montero convocaron a Pamela para una nueva conversación. «Hemos reconsiderado nuestra propuesta»,
anunció Alejandro con un tono diferente al de su habitual seguridad empresarial. Es evidente que el vínculo entre ustedes es extraordinario. No pretendemos romper algo tan valioso, añadió Claudia con una emoción que sorprendió a Pamela. En lugar de eso, nos gustaría invitarlas a ambas a continuar viviendo en la propiedad, pero con condiciones mejoradas. La nueva propuesta incluía la renovación completa de la casita del jardín, un aumento considerable en el salario de Pamela y un fondo educativo para garantizar que Tania pudiera continuar en la Academia San Jordi y eventualmente acceder a estudios universitarios. A cambio, Pamela seguiría administrando Villa Esperanza durante las frecuentes ausencias de los propietarios. Tienen un hogar aquí por el tiempo que deseen, concluyó Alejandro. Ambas. La vida se estabilizó bajo este nuevo arreglo. La casita del jardín se transformó en un espacio más amplio y confortable, con una habitación de estudio especialmente diseñada para Tania, quien continuaba destacando académicamente. La niña desarrolló una especial pasión por la biología marina, inspirada por su amistad con Joaquín y su conexión con el mar Mediterráneo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya sido criado por una persona que no era su pariente biológico? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia. En la academia, su situación social también mejoró gradualmente. Ya no era simplemente la hija de la criada, sino una estudiante becada que vivía en la propiedad de los Montero, una distinción sutil pero significativa en el elitista ambiente escolar. Sus compañeros comenzaron a valorarla por sus méritos académicos y su personalidad auténtica, más allá de las circunstancias de su crianza. A los 15 años, Tania recibió una noticia que cambiaría su vida nuevamente. La Universidad Marítima Internacional ofrecía una prestigiosa beca para estudiar biología marina con la oportunidad de participar en expediciones de investigación por el Mediterráneo. Su profesora de ciencias la había recomendado personalmente, impresionada por su proyecto sobre la conservación de especies marinas endémicas de la costa catalana. Cuando Tania llegó a la casita esa tarde, sus ojos brillaban de emoción. «Mamá, no vas a creer lo que ha pasado», exclamó, agitando la carta de la universidad. Pamela intentó compartir su entusiasmo, pero Tania notó inmediatamente que algo no estaba bien. Su madre adoptiva estaba más pálida de lo habitual y una fina capa de sudor perlaba su frente a pesar de la fresca brisa primaveral. «¿Te encuentras bien?», preguntó, la preocupación reemplazando rápidamente su euforia. «Solo estoy cansada, cariño», respondió Pamela con una sonrisa débil. «Cuéntame sobre esa carta. Parece importante». Pero Tania ya no estaba escuchando. Durante las últimas semanas había notado cambios sutiles en Pamela. Fatiga inusual, pérdida de apetito, ocasionales dificultades para respirar que ella atribuía al polen primaveral. Ahora, observándola detenidamente, vio los signos que había estado ignorando deliberadamente: las ojeras profundas, el ligero temblor en sus manos, la forma cuidadosa en que se movía, como si cada gesto requiriera un esfuerzo consciente. «Vamos, al médico, ahora», dijo con la misma determinación que Pamela había mostrado tantas veces al defender los intereses de Tania. Pamela intentó disuadirla, insistiendo en que solo necesitaba descansar, pero Tania se mantuvo firme. Esa misma tarde llevó a su madre al centro médico, donde exámenes preliminares revelaron niveles anormales que requerían investigación adicional. Durante las semanas siguientes, mientras Pamela se sometía a diversas pruebas médicas, Tania reflexionaba sobre su futuro. La beca universitaria representaba su sueño, la culminación de años de esfuerzo y dedicación. Pero ahora la salud de Pamela se había convertido en su prioridad absoluta.
La tormenta que azotó Barcelona aquella noche de mayo parecía reflejar la turbulencia interior de Tania. Las fuertes rachas de viento y la lluvia torrencial castigaron la casita del jardín hasta que, cerca de la medianoche, parte del tejado cedió. El agua comenzó a filtrarse rápidamente, obligando a Pamela y Tania a refugiarse en la mansión principal. Mientras buscaban toallas y sábanas para improvisar una cama en una de las habitaciones de invitados, Tania encontró accidentalmente un sobre caído detrás del armario. Contenía informes médicos con el nombre de Pamela, fechados 3 meses atrás. La lectura de aquellos documentos confirmó sus peores temores. Su madre padecía una condición cardíaca degenerativa que requería un tratamiento especializado, costoso y urgente. Pamela había escondido deliberadamente su diagnóstico, temiendo que interfiriera con los planes universitarios de Tania. Ahora, sin embargo, el secreto había quedado al descubierto. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Tania esa noche, mientras ambas contemplaban la lluvia desde la seguridad de la mansión. Pamela suspiró, sintiendo un extraño alivio al no tener que mantener más su secreto. «No quería ser un obstáculo para tus sueños, mi niña. ¿Has trabajado tan duro para conseguir esa beca?». Tania tomó las manos de su madre entre las suyas, notando con tristeza lo frágiles que parecían ahora. «Tú nunca serías un obstáculo, eres el motivo de todo lo que hago». A la mañana siguiente, sin consultar a Pamela, Tania envió una carta a la Universidad Marítima Internacional solicitando aplazar su beca por 1 año debido a circunstancias familiares excepcionales. Simultáneamente, contactó con el Centro de Investigación Costera de Barcelona, donde le habían ofrecido anteriormente un puesto como asistente de laboratorio. El trabajo no era tan prestigioso como la beca internacional, pero le permitiría permanecer cerca de Pamela mientras ésta recibía tratamiento. Cuando Pamela descubrió la decisión de Tania, se produjo la primera verdadera discusión entre ellas en 15 años de convivencia. Los roles se habían invertido. Ahora era Pamela quien debía aprender a recibir cuidados en lugar de solo proporcionarlos. Un ajuste difícil para alguien que había definido su identidad a través del servicio a los demás. «No puedo permitir que sacrifiques tu futuro por mí», insistió Pamela, con lágrimas de frustración en los ojos. «He dedicado mi vida a asegurarme de que tuvieras todas las oportunidades que yo nunca tuve. No lo arruines ahora». «¿Arruinar?», respondió Tania, igualmente emocionada. «¿Crees que cuidar de la persona que me lo ha dado todo es arruinar mi futuro? ¿No me has enseñado tú misma que no hay nada más importante que la familia?». La discusión escaló hasta que Pamela, físicamente agotada por la intensidad emocional, sufrió un colapso. Tania, aterrorizada, llamó inmediatamente a una ambulancia. Durante el trayecto al hospital, sostuvo la mano de Pamela, prometiendo silenciosamente que encontraría una solución que permitiera honrar tanto su deber filial como sus aspiraciones académicas. En el hospital, mientras esperaba noticias sobre el estado de Pamela, Tania experimentó un extraño momento de reconocimiento. Una enfermera de mediana edad se detuvo frente a ella, observándola con una intensidad desconcertante. «Disculpa», dijo finalmente la mujer, «es solo que te pareces extraordinariamente a alguien que conocí hace años». Tania, distraída por la preocupación, apenas prestó atención a este comentario. Sin embargo, la enfermera, Elena, continuó visitándolas durante los días siguientes, mostrando un interés en el caso de Pamela que iba más allá del deber profesional. Finalmente, después de observar detenidamente la interacción entre Pamela y Tania, Elena planteó una pregunta inesperada. ¿Han considerado realizar pruebas genéticas? Existen ciertas condiciones cardíacas con componentes hereditarios. La sugerencia, aparentemente médica,
ocultaba en realidad una intuición personal de Elena. Las pruebas genéticas, realizadas inicialmente por motivos médicos, revelaron una verdad impactante. Tania era efectivamente la nieta biológica de la hermana perdida de Pamela. La hermana menor de Pamela, Teresa, había abandonado Barcelona décadas atrás tras una disputa familiar. Se había establecido en Valencia, donde formó una familia. Su hija mayor, Marta, había atravesado un periodo difícil en su vida cuando quedó embarazada, siendo muy joven. Incapaz de cuidar adecuadamente a su bebé durante esa etapa complicada y conociendo el paradero de su tía Pamela por relatos familiares, había dejado a la recién nacida en Villa Esperanza, confiando en que allí encontraría refugio. Elena, antigua compañera de trabajo de Teresa en Valencia, había reconocido los rasgos familiares en Tania y facilitado la conexión que revelaría este extraordinario círculo del destino. Mientras Pamela se recuperaba lentamente, llegó una carta de los Montero, quienes se encontraban en Japón explorando nuevas oportunidades de negocio. En ella, anunciaban su decisión de convertir Villa Esperanza en una fundación de investigación marina, inspirados en la pasión de Tania por la conservación del Mediterráneo. Ofrecían a la joven un puesto en el futuro centro y garantizaban a Pamela un hogar permanente y todos los cuidados médicos necesarios. ¿Qué camino tomarías si estuvieras en los zapatos de Tania? ¿La oportunidad en el extranjero o quedarte para ayudar a desarrollar el nuevo centro de investigación? Simultáneamente, a través de Elena, se produjo el reencuentro con Marta, la madre biológica de Tania. Ahora estable emocionalmente y felizmente casada, Marta no pretendía interrumpir el vínculo entre Pamela y Tania, sino expandir su círculo familiar. Este reencuentro proporcionó a Tania piezas adicionales del rompecabezas de su identidad, respondiendo preguntas que habían permanecido sin respuesta durante 15 años. La recuperación de Pamela coincidió con el Festival de Primavera de Barcelona. Ese año, la celebración adquirió un significado especial para Tania. La comunidad que una vez había dudado de la capacidad de Pamela para criar a una niña abandonada, ahora la honraba como la encarnación de su valor más sagrado, que la familia se crea a través del amor, no meramente a través de la sangre. Durante la ceremonia central, Tania sorprendió a todos, anunciando la creación de un programa de becas en la futura Fundación de Investigación Marina, específicamente destinado a jóvenes criados en familias no tradicionales. Su discurso, emotivo y sincero, capturó la esencia de su experiencia personal. El océano nos enseña que las corrientes más importantes son aquellas que no se ven en la superficie, dijo, mientras Pamela la observaba con orgullo desde la primera fila. De la misma manera, los vínculos más poderosos son aquellos forjados no por obligación o circunstancia, sino por elección diaria y amor constante. La escena final de esta extraordinaria historia se desarrolló en los acantilados que bordean la costa barcelonesa. Al atardecer, Tania guió a Pamela hasta un pequeño observatorio astronómico instalado como parte de la nueva fundación. Allí, colocó las manos de su madre sobre un telescopio orientado hacia una sección específica del cielo nocturno. «Mira a través del ocular», susurró con emoción apenas contenida. Cuando Pamela obedeció, Tania explicó lo que estaba viendo: una estrella recientemente descubierta durante una expedición de investigación universitaria, oficialmente nombrada Pamela Tania en honor a ellas. Un símbolo eterno de cómo su conexión inesperada había transformado no solo sus vidas, sino la comprensión de toda una comunidad sobre la maternidad y el sacrificio. A través de 15 años de desafíos, tradiciones culturales,
amistades inesperadas y revelaciones sorprendentes. Lo que comenzó con un llanto desesperado en una mañana lluviosa, culminó en la creación de un legado que inspiraría a generaciones futuras, demostrando que a veces la familia que creamos a través del amor es más poderosa que aquella en la que nacemos. Mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre el Mediterráneo, Pamela abrazó a su hija, porque eso era Tania, su hija en todos los sentidos que importaban, y reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían compartido. De un abandono nació un encuentro. De la incertidumbre surgió un propósito, y del amor más desinteresado floreció una familia que trascendía los lazos de sangre para mostrar al mundo que la verdadera conexión humana se encuentra en las decisiones que tomamos cada día para proteger, nutrir y honrar a quienes amamos. Gracias, murmuró Tania, contemplando el horizonte donde el azul del mar se fundía con el del cielo. ¿Por qué, mi niña?, preguntó Pamela. Por encontrarme, por elegirme cada día durante 15 años, por enseñarme que la familia no es algo que nos viene dado, sino algo que construimos con amor y sacrificio. Pamela sonrió, sintiendo una paz profunda que nunca había experimentado. Su vida había tomado un camino inesperado aquella mañana lluviosa, pero no cambiaría ni un solo momento del viaje. No, Tania, respondió suavemente. Gracias. A ti por enseñarme que nunca es demasiado tarde para encontrar lo que siempre has buscado. Las dos permanecieron en silencio, contemplando la estrella que llevaba sus nombres mientras la luna llena ascendía sobre el mar, su luz plateada trazando un camino brillante sobre las aguas que parecía guiar hacia un horizonte infinito de posibilidades. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.